se encuentra con este registro de la institución. Están en el registro de inhabilitación. El registro existe. Si esta ha sido información que ha venido del Poder Judicial, por la cual se incluye la inhabilitación. La inhabilitación es una sanción. Correcto. Entonces, a lo que voy es, a la fecha, ¿está registrada alguna empresa como inhabilitada por haber incumplido lo dispuesto en el decreto de urgencia 003? Si me permite, yo le podría alcanzar esa información, no cuento con ella en este momento. Gracias. El registro existe. La pregunta puntual del señor... No. Muchas gracias. Contamos con esa información por escrito, señora Muro. Gracias por su presencia en esta comisión. Disculpe, presidente. Había una segunda pregunta que había efectuado. No, le decía al presidente que le había efectuado una segunda pregunta, presidenta. Le había preguntado si es que se ha producido alguna sustitución de persona consorciada conforme a lo dispone el decreto de urgencia 003. Ramuro, para que responda, por favor. Sí, perdón. El decreto de urgencia en el 5.3 establece efectivamente el supuesto de sustitución. Sin embargo, no establece la obligación de ser informado al organismo supervisor de contrataciones del Estado. Por ese motivo, esa sustitución debería haberse dado dentro de las entidades y ellas, de ser el caso de no tener la obligación, no se nos habría informado. Congresista Torres. Gracias por su paciencia, presidente. Estoy tratando de entender los problemas que han habido en el decreto de urgencia y cómo podemos mejorar el proyecto de ley. Bajo esa lógica, ¿usted considera que a través de la presidencia sería importante que el proyecto de ley incorpore esta obligación de informar a la OCE de estas sustituciones? Gracias. Sí, efectivamente, y aprovecho la oportunidad para decir que el organismo supervisor debería contener toda la información de lo que sucede en la historia de la contratación pública. Entonces, eso implicaría no solamente este aspecto, sino que a través de intermedio es importante que las entidades cumplan. Si les enviáramos las estadísticas de entidades que no cumplen con incluir, solamente suscriben contrato, y muchas de ellas ni siquiera convocan las modificaciones contractuales, la culminación del contrato y otros aspectos, entonces es muy amplia la cantidad de entidades que corren. Entonces sí, eso es un elemento fundamental para ponerlo aquí, sería un valioso aporte, pero también creía que habría que llevarlo a todos los aspectos de la contratación pública, que deberían existir la obligatoriedad. De hecho existe, pero de alguna manera ser incidente en que las entidades cumplan con esa información, dado que nosotros manejamos el sistema único de contrataciones del Estado, y la importancia de mantener un registro unificado para conocer la historia, porque aquí lo importante es generar información para poder verificar a futuro cómo se comporta o cómo se va desempeñando incluso esos proveedores en distintas contrataciones que se realicen. Muchas gracias, señora Muro. Queda usted autorizada para retirarse. Sabemos que tiene pendiente un viaje y le agradecemos haber participado con tanta paciencia, como agradecemos al congresista Torres su acuciosidad para permitir la elaboración de un mejor proyecto de ley. Dejamos en el uso de la palabra, en representación de la SUNAT, a la superintendenta adjunta de tributos internos, señora Claudia Suárez Gutiérrez. Adelante, por favor, señora Suárez. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes con todos y por su intermedio saludar a todos los congresistas, funcionarios y presentes en esta sesión. Antes de empezar nuestra intervención puntual sobre el proyecto de ley, nos gustaría señalar y recordar los objetivos que dice el proyecto de ley tiene, ¿no? Que son asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, incentivar la colaboración eficaz, evitar la paralización de las obras públicas o asociaciones público-privadas y evitar la ruptura de la cadena de pagos. La propia norma señala además que las medidas que prevé buscan evitar que se ponga en grave riesgo el desempeño económico del país como consecuencia de actos de corrupción. La invitación que nosotros hemos recibido para asistir a esta sesión indica también expresamente que es urgente establecer medidas extraordinarias que eviten la desaceleración de las inversiones en el país y que promuevan la participación de nuevos inversionistas en los proyectos, ¿no? Dadas esta situación compleja, sin descuidar el pago de las reparaciones civiles y evitando que se rompa la cadena de pagos.
¿Por qué hacemos esta introducción inicial? La hacemos en realidad con dos propósitos. Uno, hacer notar que ninguno de los objetivos trazados por la ley tienen que ver con materia tributaria o aduanera, que son la competencia de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, que son precisamente velar por la recaudación tributaria y también por los temas aduaneros. Lo segundo es que tenemos que hacer notar que el país se encuentra frente a esta situación en condiciones extraordinarias que no son, digamos, comunes ni habituales. Siendo ello así y en este contexto, el rol que nos compete a nosotros es pronunciarnos específicamente sobre las medidas que se han dictado en materia tributaria dentro de o que contiene este proyecto de ley. Y para eso la primera reflexión que tendríamos que hacer es que, dada la naturaleza de la deuda tributaria que corresponde en realidad del Estado, por ley la administración tributaria ha sido encomendada, en los casos de deudas exigibles coactivamente, a exigir la deuda de manera coactiva. Vale decir, la SUNAT el día de hoy, de acuerdo con las leyes vigentes, tiene un mandato que está obligada a ejecutar y al que no se puede rehusar, de exigir las deudas de manera coactiva. En ese sentido, salvo una norma legal que de manera expresa indique que la SUNAT no debe cobrar, ¿no?, la SUNAT está obligada a hacerlo. Existen normas, como por ejemplo la ley del sistema concursal, que establece que en situaciones distintas, difíciles, con fines extrafiscales, como pueden ser similares a las que enfrentamos el día de hoy, la administración queda impedida de trabar medidas cautelares. En el caso del sistema concursal es porque lo que se busca es que la empresa se pueda reestructurar, y si eso no es posible, que salga del mercado, pero se impide que en ese momento la SUNAT ejecute cualquier medida de cobranza. En el caso concreto del proyecto de ley 2408 que tenemos frente a nosotros y que estamos discutiendo, se establecen, digamos, dos tipos de medidas distintas. Para el primer grupo de empresas, que son las empresas llamadas confesas o condenadas, lo que se establece es que la administración tributaria, atendiendo, digamos, estos fines extrafiscales, que son todos los que hemos comentado en la parte introductoria, ¿no?, que tienen que ver con incentivar la inversión, no permitir que la economía se paralice o que el sector se paralice y no romper la cadena de pagos, lo que se dice es que la administración tributaria no trabará medidas cautelares definitivas, ni previas, ni nada, y las que tiene trabadas debe levantarlas. ¿Qué es lo que ha previsto el propio proyecto de ley para salvaguardar la deuda tributaria? Lo que prevé es que la deuda tributaria se va a pagar con cargo al fideicomiso que se ha constituido, ¿no?, que en parte está conformado por el 50% del precio de venta de las acciones que se puedan o activos que se puedan realizar, y también prevé otro mecanismo que es el de las detracciones. Cualquier pago que se haga a estas empresas, quien le pague va a tener que detraer una parte y depositar esos dineros a una cuenta de la propia empresa para que las obligaciones corrientes de la empresa, las obligaciones tributarias, se vayan cancelando con cargo a esa cuenta. De esta manera el proyecto estaría cautelando por el cumplimiento de las deudas tributarias. Ahí hay un par de precisiones que a nosotros nos gustaría que se incorporen en el proyecto de ley de cara a poder evitar cualquier tipo de interpretación distinta, y es que si bien a través de la séptima disposición complementaria y final se establece que la deuda tributaria va con cargo, digamos, la que ya se debe, va con cargo al fideicomiso, cuando vemos el cuerpo normativo, en la parte del cuerpo normativo, el fideicomiso dice que tiene como tope el monto de la reparación civil. Entonces, para que no haya una mala interpretación y todo sea consistente, esta parte del cuerpo debiera indicar el monto de la reparación civil y las deudas tributarias, en concordancia con lo que establece la séptima disposición. Es simplemente un término de precisión para dejar, digamos, fuera de discusión y evitar problemas judiciales futuros entre el Estado y estas empresas. La segunda precisión que nos gustaría incorporar es la que tiene que ver con las sanciones. ¿Qué es lo que ocurre? El mecanismo de detracciones que se ha previsto es un mecanismo, digamos, similar al que ya existe para garantizar el cumplimiento de obligaciones tributarias corrientes. En el caso del mecanismo general de detracciones de obligaciones tributarias corrientes,
se establece para obligar al que detrae, digamos, a que efectivamente haga la detracción, que si ellos no detraen, no van a poder utilizar el crédito fiscal generado en esa adquisición. Y además tienen una sanción equivalente al 50% del monto que debió detraer. Esto asegura que evidentemente las empresas o cualquier pagador digan, ok, voy a detraer y voy a depositar al fondo. El día de hoy el proyecto sí contempla de manera general que se van a establecer sanciones, pero creemos que por un tema también de evitar malas interpretaciones, las sanciones que se vayan a poner sean contempladas, ¿no? Digamos, por lo menos los parámetros a nivel de ley y que no todo se desarrolle a través de decreto supremo. Esas precisiones las hemos venido conversando nosotros también con el MEF, ellos están totalmente, han expresado, digamos, totalmente la conformidad con este asunto y es cuestión, digamos, de ponernos a trabajar con los equipos técnicos. Con relación al segundo grupo de empresas, digamos que son el resto de empresas, las que son denominadas socias, asociadas o consorciadas, lo que nos han prohibido es trabar medidas cautelares previas. En ese caso no hay un fondo de garantía que garantice esto, pero lo que ocurre es que en realidad la norma solo nos quita las medidas cautelares previas, que son medidas excepcionales que se aplican antes de que la deuda sea exigible coactivamente y no nos imposibilitan en ningún momento de poder ejecutar las medidas cautelares que se deben ejecutar cuando cualquier deuda tributaria es exigible coactivamente. Entonces, por ese lado estaríamos protegidos y veríamos que la deuda tributaria quedaría cautelada. En ese sentido, si el Ejecutivo o la representación, digamos, nacional aprueba el proyecto de decreto, el proyecto de ley 2408, limitando las determinadas acciones que hemos señalado, pero cautelando la deuda tributaria a través de estos mecanismos que se han previsto y con estas precisiones que hemos comentado, evidentemente la administración tributaria va a ser sumamente respetuosa de esas indicaciones y cumplirá como órgano ejecutivo que somos con esas disposiciones que el Congreso determine. Muchísimas gracias, señor presidente. Las gracias a usted y ha pedido el uso de la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Muy gentil. A través suyo, a la superintendenta, la señora Claudia Suárez. No sé si la SUNAT puede ser auditada, porque no deja llamar la atención, por ejemplo, que a las empresas grandes, y eso lo conoce el señor de Revilla, que se acaba de ir hasta ahora SUNAT, usted lo va a conocer, todas las empresas grandes tienen una oficina de SUNAT adentro. Las cervezas, las gaseosas, botella que sale paga impuestos. Todos tienen una oficina adentro, son parte de la empresa para hacer el chequeo contable, porque el impuesto además se paga al día. Con inversiones tan grandes como las que ha habido, en el caso de Odebrecht, se viene del gobierno de la época de Toledo, ya ha pasado por todos los gobiernos, no la gestión suya, sino atrás. No sé si se puede hacer una auditoría para saber si cruzaron o no cruzaron información, quién pagó, quién no pagó. Hay una oficina de proyectos estructurales de las cuales han salido todas las comisiones y el soborno. Ha habido cruce de información entre SUNAT y Contraloría. Tenemos que saber qué cosa ha pasado en el país, presidente. Entonces, un tema de auditoría no sé si se puede llevar a cabo y vale la pena adquirirlo y comprarlo y pagarlo bien. Porque esto viene de la gestión anterior. No más atrás, de la gestión anterior. Porque aparentemente no se ha hecho nada. No se ha cruzado ningún tipo de información de ingresos, salidas. Se cierra una botica porque la factura no estaba al día o porque no estaba en el orden. Se cierra una bodega, una chingana, y hemos visto que los grandes pagos de inversiones son las grandes empresas. Todas las transnacionales y las consorciadas. En el caso de las empresas peruanas consorciadas no ha habido absolutamente nada. Yo le agradecería a través suyo, presidente, solicitar si se puede hacer una auditoría a la gestión anterior para saber qué es lo que ha pasado. Algo tiene que haber sucedido. Y si me puede responder si se puede hacer la auditoría o no. Gracias, presidente. A ustedes las gracias, congresista Alcorta. El congresista Miki Torres ha pedido el uso de la palabra. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Agradeciendo la presencia de la superintendente adjunta. Primero, hacer un comentario de que coincido, presidente, en la necesidad de que en el proyecto de ley se incluya de manera expresa cuáles son las sanciones que acarrearía no cumplir con el sistema de detracciones que está propuesto para este ámbito. De hecho, también, y esto de acuerdo a resoluciones del Tribunal Fiscal, me parece, Tribunal Constitucional, creo que sería importante conocer de parte de la superintendenta
¿cuál considera que es el porcentaje mínimo y máximo de esa detracción? Porque de hecho debería estar contenido en la norma. O sea, no lo vamos a poder dejar al libre arbitrio para ver después a través de un reglamento o un decreto supremo que establezcan el porcentaje de detracción. Sabemos que la ley tiene que poner un parámetro máximo y mínimo y este proyecto de ley no lo contempla. Entonces sí me gustaría conocer la opinión en ese sentido. Respecto al tema de los embargos, acá hay algo muy importante en lo que debemos detenernos unos minutos, presidente, porque de hecho, en más de una oportunidad se ha hablado que el decreto de urgencia ha roto la cadena de pagos. Y yo discrepo de eso porque he podido conversar con los proveedores y los proveedores me supieron explicar que el verdadero problema no se presenta tanto por el decreto de urgencia, sino porque en un afán adecuado a sus funciones, no quiero que me malinterpreten, adecuado a sus funciones, la administración tributaria ha embargado una serie de cuentas de las empresas constructoras. Entonces, como para que todos nos entendamos, lo que ha sucedido es que la SUNAT, cumpliendo con su labor, ha embargado las cuentas de las empresas constructoras y las empresas constructoras voltean a los proveedores y le dicen, bueno, no tengo con qué pagarte porque todo se lo ha llevado la SUNAT. Cuando pudimos conversar nosotros con la administración tributaria, conocimos de que se estaba tratando de reemplazar algunos embargos líquidos por activos no líquidos. Y creo que en alguna oportunidad se logró hacer este reemplazo, se liberó algunos recursos y entiendo, y vamos a escuchar después al representante de los proveedores, que se logró el pago de un pequeño monto que tenía pendiente la empresa relacionada a Odebrecht. El proyecto de ley que nosotros discutimos, presidente, hace algunas semanas acá en el Congreso de la República, no era tan agresivo como lo que está poniendo el Ejecutivo. Nosotros éramos bastante más cautelosos, ¿no? Decíamos, otorguemos la facultad y la obligación a la administración tributaria a preferir embargos no líquidos de los líquidos, ¿no? Esto para que quedara recursos suficientes a efectos de pagar a los proveedores. Acá entiendo que el Ejecutivo está proponiendo irnos al otro extremo, que es, SUNAT, no puedes hacer nada. O sea, no a Odebrecht y a todas aquellas que hayan confesado y aquellas que vayan a ser sentenciadas, a ellas no las toques. No las toques y por lo tanto no procede ningún tipo de medida cautelar. Y eso quizá me preocupa un poco. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque claro, dicen, no voy a necesitar una medida cautelar porque me voy a hacer pago con el fondo del fideicomiso. Pero pregunto, ¿alguien de acá conoce a cuánto asciende la reparación civil? Creo que nadie, ¿no? Y es más, creo que en el propio Ejecutivo andan en discusión. Entonces, claro, mi preocupación es, le estamos diciendo a la SUNAT ya, tú no embargues, líquido y líquido, lo que sea, y te vas a pagar, te vas a cobrar con el fideicomiso. ¿Y qué pasa si el fideicomiso ni siquiera llega a cubrir la reparación civil? Y eso me genera preocupación, no por las medidas cautelares previas, perdón, no por las medidas cautelares previas, correcto, porque las medidas cautelares previas sí, pues, podría ser una exageración y podría estar yendo en contra de los proveedores, pero sí respecto de la deuda definitiva, o sea, esa es deuda que ya tienen que pagar, entonces creo que ese tema es un poco delicado. Lo otro que sería bueno, superintendente, conocer es cómo están el estado de las reclamaciones efectuadas por Odebrecht y de las apelaciones ante el Tribunal Fiscal. Y esto lo pregunto porque si resolviéramos rápidamente las reclamaciones y las apelaciones, tendríamos certeza o se podría levantar algunas medidas que se han trabado y que están impidiendo el pago a los proveedores. Cuando uno va a un reclamo, va a una apelación, claro, no quiere decir que el 100% lo va a ganar la SUNAT. De hecho, debe haber pues un porcentaje que logra la empresa liberarlo.
Entonces, en ese sentido, saber cómo va el tema del reclamo, cómo va el tema de las apelaciones, porque quizás ahí podría existir el flujo necesario para poder cubrir las necesidades de los proveedores. Y no sé si es que nos podrían comentar cuánto es el monto actual embargado a las empresas del grupo de Odebrecht, como lo señaló la congresista Alcorta, ¿no? Necesitamos un poco más de información para entender más el problema al que estamos enfrentándonos. Ah, y por último, yo sé que quizás no sea esto responsabilidad de la superintendencia, pero quizás deberíamos ponernos a pensar en algún régimen que atienda a los proveedores de estas empresas corruptas, porque, claro, he escuchado en más de una oportunidad, miren la situación terrible de más de 150 y pico empresas, ¿no? Porque no me paga, y me dice que no me paga porque la SUNAT le ha embargado. Y cuando se vence el mes, yo tengo que pagar mis obligaciones tributarias, pero resulta que no tengo dinero para pagarlas. Y entonces la SUNAT se ve obligada a embargar a los proveedores. O sea, ni les pagan, ni tienen una salida. Entonces yo creo que sí tenemos que ver, y quizás en este dispositivo, una salida para los proveedores que se han visto afectados directamente por el truncamiento de la cadena de pagos. Gracias. Muchas gracias, congresista Torres, para que responda, señora Suárez, por favor. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, primero responder a la congresista Alcorta. Con relación a la pregunta que nos había hecho, si es posible que se investiguen los años anteriores. Eso sí es posible saber, digamos, qué pasó, porque tenemos antecedentes y de hecho hay de todo el grupo Odebrecht, consorciadas, asociadas, nosotros hemos detectado ya en el estudio que hemos hecho que se cerraron 323 fiscalizaciones y que involucran todos los periodos tributarios desde el año 2004, hay 2005, 2006, sí se han hecho efectivamente fiscalizaciones. Determinar qué pasó ahí, por qué no se detectó en algún caso puntual, sí hubieron reparos por operaciones no fehacientes, sí hubieron algunos reparos por no fehacientes. Ahora, hacer un análisis más detallado y determinar responsabilidades, tenemos al órgano de control, la Contraloría tiene también en la SUNAT un órgano de control interno que investiga ese tipo de situaciones, ¿no? No es algo que se haya quedado y es un trabajo que se está realizando y es el mecanismo que ha previsto la ley de órgano de control que puede tener la administración tributaria. Pero nos solicita una interrupción la congresista Alcorta. Congresista Alcorta puede... Gracias, presidente. Yo no trate no involucrarse usted porque sé que la gestión suya es nueva. Usted recién asumió ese cargo, ¿no es cierto? ¿O viene de atrás? Estoy en la administración, presidente, a través suyo respondo la pregunta. Sí, estoy no. en la administración tributaria desde hace un año y algunos meses más. Entonces, para tratar de que no se involucre usted, pero es inaceptable que haya habido, no sé, 8.800 fiscalizaciones en la SUNAT y no se haya detectado nada. ¿En qué situación ha quedado esa investigación? ¿Cuál es el resultado de esa investigación para comenzar? ¿De dónde está esa investigación? ¿Quién la conoce? ¿Quién la sabe? ¿Han recurrido a fiscalización? ¿Están fraccionamientos tributarios? ¿Han pagado? ¿Ha habido desbalance personal de las empresas, de las personas? Realmente la SUNAT persigue a cualquier pobre infeliz de la calle en una bodega, le cierran el negocio y estas grandes corruptas empresas peruanas y nacionales extranjeras no sabemos nada que ha pasado. No es aceptable la respuesta. No se involucre usted porque tiene nada que hacer, pero sí solicitaría, presidente, que nos haga un informe de quiénes son esas empresas que han sido fiscalizadas, que las 8.000 encuentros, ocurrencias que han encontrado ahí, ¿qué es lo que han encontrado? ¿Han tenido problemas? ¿Están en alguna apelación? ¿Están en moras? ¿Multas? ¿Han pagado? ¿No han pagado? ¿Qué es lo que ha habido? Desbalances patrimoniales tienen que haber encontrado, algo tiene que haber sucedido, pero la SUNAT no nos puede decir, y le ruego no se involucre usted, pero no nos pueden dar una respuesta como esa, presidente. Y sí sugeriría, y ustedes, las dos presidentes de las comisiones, a bien votar de que se contrate una auditoría internacional del mejor prestigio, lo que cueste, para que investiguen qué pasó desde el gobierno de Toledo hasta la fecha, hasta diciembre del año pasado, qué es lo que pasó con la SUNAT. Es inaceptable la respuesta. O sea, ¿para qué tenemos una SUNAT? Para nada. Bien, Gracias, congresista presidente. Alcorta.
Gracias por su intervención y estamos tomando nota de su pedido. El congresista Edu Vergara solicita una intervención también. Gracias, presidente. Presidente, luego de haber escuchado a las diversas instituciones, quisiera hacer un aporte con respecto al proyecto de ley. El proyecto de ley 2408 tiene dos ingredientes, un ingrediente económico y un ingrediente que tiene que ver con leyes. Pero el que tiene mayor peso, presidente, es el tema económico. Por eso es que yo propongo que en la suspensión de transferencia al exterior, llámese la venta de las empresas o llámese la venta de los proyectos, el que tiene que dar el visto bueno es el MEF. Yo no entiendo qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Justicia acá. Porque si uno ve, por ejemplo, la ley orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, pues calza exactamente en la valoración, en los flujos futuros, en la depreciación, en la amortización de los proyectos y sobre todo en el reconocimiento de las deudas por cobrar y pagar a los trabajadores y a los proveedores. Le hago una pregunta, ¿qué tiene que ser el Ministerio de Justicia en un tema tan técnico que tiene que ver con recursos, con la economía? Por eso, presidente, quiero hacer una sugerencia en el artículo número 4, en el 4.3, para ser más exacto, la institución que debe dar el visto bueno para la venta de las acciones o para la venta de las empresas tiene que ser el MEF, no el Ministerio de Justicia. Con opinión del MIJUS, sí. Pero el ente encargado, la institución encargada tiene que ser el Ministerio de Justicia, porque hemos escuchado a los diversos actores aquí, hemos escuchado a la señora Sunat, hemos escuchado a la señora del SBS, y este es un tema netamente económico. Entonces, presidente, yo quisiera, por favor, que pueda hacer esa sugerencia para que, en miras de apoyar este proyecto de ley y que sea un proyecto de ley fortalecido, un proyecto de ley, como hemos escuchado, pues sociabilizado y con un proyecto de ley que logre los objetivos, que es la reparación civil, que es que no se rompa efectivamente la cadena de pagos y que apoye y que motive la colaboración eficaz, la institución encargada debería ser el MEF. Gracias, presidente. Gracias, congresista Edu Vergara. Presidenta toma nota de la sugerencia o pedido de la congresista Lourdes Alcorta, así como de el pedido expreso del congresista Vergara. La superintendenta, doctora Claudia Suárez, puede continuar con su exposición. Ok. Pasamos a responder las preguntas a través de su intermedio, señor presidente, que nos formuló el congresista ¿Cómo no? Puede continuar. Torres. Efectivamente coincidimos en que las multas tienen que estar dentro de la ley, es por seguridad jurídica, para evitar cualquier mala interpretación posterior. Respecto de los porcentajes, son porcentajes que nos encontramos afinando porque la dispersión en el sector construcción es amplia. Entonces, hemos hecho un primer análisis que nos da una cifra entre 7 y 12% y estamos terminando prontamente de afinar para poder nosotros dar una respuesta correcta. No tenemos todavía la cifra cerrada. Con relación al tema de los embargos que comentó el congresista Torres, como bien él dice, nosotros como órganos ejecutores tenemos el mandato que nos ha conferido la ley de tener que embargar y cautelar las deudas tributarias. Respecto de la cadena de pagos, sí nos gustaría, porque evidentemente hay un problema con la cadena de pagos y se ha atribuido, o se puede decir, o se ha dicho a través de prensa en alguna oportunidad de que la administración podría haber sido la causante de este problema por los embargos que trabó. Y a mí me gustaría remitirme a las cifras, qué es lo que nos ordenan las cifras. Nosotros como montos, digamos, embargados en OPIC, que es la empresa Ingeniería y Construcción en la que más embargo tenemos en forma de dinero, tenemos que señalar que el total de deuda que se pretendía recaudar frente a embargos eran 189 millones. Al día de hoy lo que nosotros tenemos es 45 millones en dinero, 45 millones en bienes, pero que han sido sin extracción, vale decir, los bienes siguen en propiedad de las propias empresas y los siguen utilizando y los siguen explotando. Y tenemos 25 millones de soles. Ese es el cash que tenemos el día de hoy. ¿Ok? Con relación
al resto de empresas del grupo Odebrecht, tenemos un total lanzado de 140 y de los cuales tampoco los hemos podido cubrir con bienes. Bajo la misma modalidad tenemos 60 millones y solo 4 millones consignados en el Banco de la Nación. No hay un importe mayor a eso. 4 millones de soles. Respecto al resto de compañías del Grupo Brasil, tenemos un total lanzado de 49, eso es lo que nosotros intentamos, digamos. En bienes hay 22 millones bajo la misma modalidad y solo hay 2.6 millones en dinero en el Banco de la Nación. Entonces, los importes totales que nosotros finalmente tenemos como embargos en dinero vienen a ser 32 millones de soles. No es que nosotros... Y si nosotros, respecto del grupo Odebrecht, comparamos las compras que ellos han declarado por todo el año 2017, el embargo en dinero no llega más o menos a un aproximado de 5% de todas las compras que se han realizado. ¿Ok? Entonces, las cifras yo creo que acá son muy esclarecedoras de cuáles podrían ser los motivos de la interrupción de la cadena de pagos, o por lo menos cuáles no sería. Por reserva tributaria no podría decirle exactamente el monto, ese es el punto. Pero lo que les quiero decir es que aproximadamente, y es por eso que tengo que utilizar la palabra aproximadamente, es el 5%. Otro detalle importante es que, digamos, la empresa más complicada... Nos pide una interrupción la congresista Alcorta, por favor. A ver, presidente, para entender. Estamos en una investigación acá de lo que ha pasado con el 003 y ver cómo solucionamos el problema del Ejecutivo, que ha sido incapaz de solucionar las cosas. Atrapados estamos como al principio, en cero. Y la Comisión la bajó todo lo que voy, por eso complemento la situación. Congresista, si fuera tan amable de acercarse un poquito más al micro para la... La superintendente de la SUNAT dice que por reserva tributaria no puede dar el monto. Y yo, la persona, voy a solicitar la presencia de la señora de la SUNAT para que haya Comisión Lavajato